Cuando era niño, mis abuelos vivían en una finca vieja en el sur del país. Tenía unos 9 años la última vez que fui. Recuerdo que el aire olía a madera húmeda, a tierra viva y a algo más que nunca supe nombrar. Algo que no olía bien. La finca estaba rodeada de árboles gigantescos, con ramas tan largas que tapaban el sol en algunas zonas, y en medio del terreno había un pozo muy antiguo, rodeado por un círculo de piedras mohosas. Nadie en la familia lo usaba. Estaba sellado con una tapa de hierro oxidado, cubierta de cadenas gruesas y un candado que ya ni siquiera parecía funcional. Mi abuelo siempre decía, ese pozo nunca fue para sacar agua. Cuando le preguntaba por qué lo tenía allí, se encogía de hombros y cambiaba de tema. Pero una noche lo escuché hablando con mi abuela. Murmuraba algo sobre voces que vienen de abajo, sobre alguien que aún no se ha ido. Yo no debía estar despierto, pero la curiosidad pudo más. Desde entonces me obsesioné con ese pozo. Una tarde me acerqué al pozo. Las cadenas colgaban flojas y oxidadas. Me arrodillé, apoyé la oreja contra la tapa y escuché algo. No era agua, era un susurro, como si alguien respirara muy despacio, arrastrando el aire desde muy profundo. De pronto, la tapa vibró levemente, como si alguien la hubiera golpeado desde dentro con un dedo. Corrí a la casa y no dije nada. No quería que me prohibieran volver. Esa noche, soñé que el pozo se abría y que de él salía una figura negra, delgada, con extremidades desproporcionadas, que caminaba en silencio por la finca hasta llegar a mi cuarto. Me observaba sin ojos, solo una cara lisa con una mueca dibujada en la piel. Me decía, baja, ya te escuché arriba. Desperté con la garganta seca. Me dolía la cabeza. Fui al baño y vi que tenía tierra bajo las uñas y lodo en los pies. Pero yo dormía con calcetines. Unos días después, mi abuelo murió. Fue repentino. Un infarto, dijeron. Pero antes de irse, me dejó una nota escrita a mano, dentro de un libro viejo de la sala. Decía, si lo escuchas, no respondas. Si lo sueñas, no despiertes. Si lo ves, ya es tarde. Quemé lo que pude. Lo encerré. Pero la tierra no lo quiere, y el cielo tampoco. Perdóname. Cuida a tu hermana. Él escucha a los niños primero. Yo no tenía hermana. Hasta hoy. En la esquina del pasillo de la finca, una figura pequeña me observa a través de la oscuridad. Es una niña. Nunca parpadea y nunca se aleja del pozo. La veía cada noche, siempre en el mismo rincón. A veces, solo la silueta. Otras veces, su cara. Tenía la piel pálida, manchada de tierra. El vestido era de otra época. No hablaba, no se movía. Pero una noche, cuando creí que al fin se había ido, me levanté al baño y la encontré frente al espejo, mirándome. Solo dijo, ¿tú también oíste lo que yo escuché? Me quedé helado. Intenté hablar, pero mi voz no salió. Ella sonrió, se volvió humo y desapareció. Desesperado, empecé a revisar los papeles de mi abuelo. Encontré algo oculto en un doble fondo de su armario. Un diario viejo, escrito con letra temblorosa y manchones de humedad. Las últimas páginas eran casi ilegibles, pero alcancé a leer esto. Ella cayó. El pozo la llamó. Era mi culpa. Ella no gritó, solo rió, mientras se hundía. Pensé que había muerto, pero volvió, y ahora ya no es ella. No le abras, no la llames, no le creas, no la mires. Pasaron los días. Empecé a escuchar el susurro más fuerte. Venía desde debajo del suelo, como si algo caminara justo bajo mis pies. A veces
La tapa del pozo sonaba en la madrugada, como si alguien golpeara para salir. Una noche, ya no pude más. Bajé con una linterna, con el corazón latiéndome en el cuello. Quité el candado, que increíblemente seguía entero, pero oxidado. Las cadenas cayeron al suelo como si hubieran estado esperando. La tapa se deslizó con un chirrido espantoso. Dentro no había agua, solo oscuridad. Un hueco que parecía no tener fondo. Lancé una piedra. No escuché que tocara fondo. Entonces, desde adentro, una voz susurró, claramente esta vez: no era tu hermana. No la recuerdas porque tú la empujaste. Vi algo moverse dentro del pozo. Algo largo, delgado, con dedos en punta y piel tensa, grisácea, que trepaba en espiral. Yo retrocedí, corrí, cerré con la cadena. Pero el candado ya no cerraba. Desde esa noche, la tapa se mueve sola. Intenté irme, pero el auto no arrancó. El teléfono no tenía señal. Las noches se hicieron interminables. La niña, o lo que sea que se hacía pasar por Elaya, no se escondía. Caminaba por la casa, incluso de día. Me miraba mientras comía. Me observaba cuando dormía. Una mañana, encontré sus huellas en la tierra. Y eran dobles. Una de niña, otra mucho más grande, como una mano con garras. Entonces lo entendí. Lo que sea que estaba en el pozo necesitaba un cuerpo para salir. Alguien que lo soñara, alguien que lo recordara. Y yo lo recordé. A ella, a mi hermana, a la que empujé cuando jugábamos en el borde del pozo, años atrás, cuando éramos niños. Yo la había olvidado, y al recordarla, abrí la puerta. Hoy escribo esto desde la sala. Estoy solo, o eso intento convencerme, pero hace rato escuché pasos en el techo. No hay nadie más aquí. La tapa del pozo está abierta otra vez. Y en la oscuridad del pasillo, una voz me llama con una sonrisa. Ya bajamos una vez. Ahora te toca a ti. Cuando me mudé a este apartamento, lo primero que hice fue contratar televisión por cable. No por los canales, sino porque ofrecían una caja con grabación automática y acceso a programación retro. Me gusta el contenido raro, cosas viejas, perdidas, bizarras. Un día, haciendo zapping por aburrimiento, me topé con algo extraño. El canal decía 333, pero en la lista no figuraba. No tenía nombre, solo un número y una pantalla negra. Iba a seguir, pero entonces comenzó una transmisión. Pantalla gris, sin logo, sin música. Solo una mujer sentada frente a una pared de ladrillos. Tenía una bata blanca sucia, el cabello mojado y los ojos tapados con una venda. A su lado, un micrófono viejo. El encuadre estaba torcido y la imagen se entrecortaba como una cinta VHS dañada. Pensé que era una especie de performance experimental, pero entonces ella habló. El que ve esto ha sido elegido. No cambies el canal. Cambié el canal al instante, pero no funcionó. Todos los demás canales estaban congelados. Solo el 333 funcionaba. La mujer volvió a hablar. No nos gusta que interrumpan, pero entendemos el miedo. La pantalla se cortó. Pensé que era una broma, una campaña de marketing, pero desde esa noche, el canal aparecía siempre a la misma hora, 3:33 de la mañana. Empecé a grabar el canal. No salía nada, solo estática. Pero si lo veía en vivo, ahí sí ocurrían cosas. Cada noche, el programa era diferente. A veces eran personas de espaldas, murmurando sin moverse por horas. Otras veces, eran tomas de túneles interminables con una voz que recitaba números.
En una ocasión, apareció una niña con los ojos completamente negros, repitiendo, no es un canal, es una grieta. Un día lo comenté en un foro. Solo una persona me respondió. Usaba el nombre CL333 final y escribió, no veas el programa completo. Si ves el final, no puedes volver. Luego el usuario eliminó su cuenta, pero dejó un archivo, una grabación del canal 333. Lo abrí por curiosidad. El video comenzó igual, la mujer vendada, la pared de ladrillos, pero esta vez, detrás de ella, alguien más se movía. Algo alto, delgado, completamente envuelto en vendas negras, y al fondo podía verse algo que nunca había notado antes, una puerta. Esa noche, el canal volvió, pero esta vez sin presentación, solo la imagen de una puerta vieja, oxidada, con una cerradura gigante. La cámara se acercaba lentamente y una voz, que sonaba como grabada al revés, murmuraba algo que logré descifrar con ayuda de un editor de audio. Decía, todos los que ven la puerta ya la tienen en casa. Revisé todo mi apartamento, no había ninguna puerta así, hasta que bajé al sótano, una zona a la que no había ido nunca. Allí estaba, la misma puerta del canal, oxidada, con la misma cerradura. Quise abrirla, pero no tenía manija, solo un grabado con símbolos extraños y al centro, el número 333, el mismo que el canal. Desde entonces, el canal aparece cada noche, pero ya no muestra programas, solo una cuenta regresiva. Y cuando llega a 0, la puerta del sótano se abre sola. La cuenta regresiva comenzó mostrando 6. Luego, cada noche, bajaba un número. La transmisión ya no incluía voces, ni personas, ni imágenes. Solo la puerta. En cada número que descendía, noté algo más. Mi apartamento empezaba a cambiar. El reloj digital del microondas, por ejemplo, mostraba la hora como 3.3-. Nunca completaba el último número. La nevera hacía ruidos extraños a las 3:33 de la mañana, como si alguien la golpeara desde adentro. Y el espejo del baño comenzó a mostrar una habitación que no era la mía. Una con paredes grises y piso de piedra. Siempre con alguien parado en el fondo, borroso, inmóvil. El quinto día, recibí un paquete sin remitente. Dentro, un control remoto. Uno igual al de la caja del cable, pero con un solo botón rojo que decía Final. Esa noche, en el canal 333, apareció una frase por primera vez. Tienes el control, solo aprieta el botón. No lo hice, pero la cuenta regresiva bajó igual, a 1. La noche siguiente, justo a las 3:33 de la mañana, el canal mostró la cuenta en 0. La pantalla se fue a negro, y entonces, lentamente, volvió la imagen. Era la misma puerta, pero esta vez, abierta. La cámara comenzó a avanzar dentro de la habitación, y aunque sabía que era una transmisión, sentía que el aire en mi apartamento se hacía más frío. Dentro de la habitación había una silla. Atada a ella, la mujer de la bata blanca, sin venda, tenía los ojos completamente blancos. Cuando la cámara se acercó, ella habló sin mover la boca. Gracias por mirar hasta el final. Ahora, te toca a ti. La imagen se distorsionó. La televisión se apagó sola, y del sótano escuché pasos. Desde esa noche, no he dormido, no porque no quiera, sino porque cada vez que cierro los ojos, escucho la cuenta regresiva, como si estuviera grabada dentro de mí. Intenté mudarme, pero en cada nuevo lugar, la puerta aparece, a veces en el armario, otras en la despensa, siempre a las 3:33 de la mañana.
Hoy decidí apretar el botón rojo del control. Lo hice frente al televisor. El canal 333 volvió a aparecer, pero esta vez mostraba mi apartamento, en tiempo real. Vi cómo la puerta del sótano se abría lentamente. Vi cómo algo salía de ella, alto, envuelto en vendas negras. Y vi cómo esa cosa me miraba desde adentro de la pantalla. Ahora no sé si estoy viendo el canal o si soy parte del programa. ¿Y tú que estás viendo esto? ¿Estás seguro de que apagaste tu televisor? Me llamo Julián y trabajé como enfermero nocturno en el Hospital Psiquiátrico San Gabriel, hasta que algo me obligó a dejarlo todo. San Gabriel no era un lugar normal. El pabellón E, en particular, estaba clausurado desde hacía décadas. Decían que antes era el área de contención para los pacientes más peligrosos, pero algo pasó. Nadie hablaba del tema. Lo llamaban el pabellón muerto. Sin embargo, cada noche que me tocaba la guardia, alguien pedía que revisara ese sector. No eran los médicos, ni los supervisores, eran los pacientes. Me decían, dígale al del espejo que se calle. Él está en el pabellón E, aún no se ha ido. Al principio pensé que eran delirios, pero una noche, mientras hacía el recorrido, pasé cerca de la puerta de ese pabellón y escuché algo. Una risa profunda, ronca, que no podía venir de ningún paciente. Toqué la puerta y del otro lado, alguien me tocó también. 3 golpes, suaves, lentos, precisos. Los días siguientes, empecé a tener sueños con el pabellón E. Soñaba con los pasillos cubiertos de sangre seca, luces parpadeantes y un espejo al fondo del pasillo. Siempre el mismo espejo, redondo, antiguo, enmarcado en madera podrida. En el sueño, me veía a mí mismo, pero no era yo. El reflejo me sonreía cuando yo no lo hacía. Parpadeaba cuando yo no. Incluso una vez vi cómo su boca decía algo que no escuché. Solo movía los labios como murmurando, «Sácame». Una madrugada, mientras hacía el inventario de las sábanas en el cuarto de limpieza, noté que el espejo del fondo tenía una grieta que no estaba antes. Me acerqué para examinarlo, y mi reflejo no estaba sincronizado. Cuando yo me detuve, él aún se movía. Cuando yo fruncí el ceño, él sonrió. Luego levantó la mano y escribió con el dedo en el vidrio empañado: 3:33 AM. Pabellón E. Esa noche, decidí ir. Encontré la llave del pabellón en el archivo del director. Estaba archivada con una etiqueta vieja que decía «No usar». Pero algo me empujó a hacerlo. A las 3:32 de la mañana bajé hasta el nivel más bajo. El pasillo estaba cubierto de polvo y telarañas. Cada paso que daba se sentía como si estuviera siendo observado. La puerta del pabellón E estaba cerrada con una tranca oxidada. La abrí. El aire que salió era frío, no como el de un lugar abandonado. Era como si algo respirara del otro lado. Adentro no había luz, pero el reflejo del pasillo iluminaba vagamente un objeto al fondo. Era el espejo. Estaba intacto, pero su superficie se ondulaba como agua. Me acerqué. Pude ver mi reflejo, y a su lado, otro rostro. Alguien parado justo detrás de mí. Me giré. No había nadie. Volví a mirar. Ya no era mi reflejo. Era él, con mi cara, sonriendo, y con los ojos completamente negros. Tu turno, dijo, desde dentro del espejo.
No recuerdo mucho después de que esa cosa me hablara. Desperté tirado en el piso del pabellón E, con un corte en la frente y las uñas ensangrentadas, como si hubiera arañado las paredes por horas. Al revisar mi reloj, eran las 6:12 de la mañana. Cuando volví al área central, nadie parecía saber dónde estuve. Me dijeron que me habían estado buscando por más de 4 horas, que mi turno acabó y no aparecí. Pero lo más raro fue que cuando me llevaron a la sala de vigilancia para ver las cámaras, el pabellón E no salía en los registros. Era como si la entrada jamás hubiera existido. No estaba en los planos del hospital. No estaba en los videos. Y sin embargo, yo tenía la llave. La tenía aún en el bolsillo. Empecé a tener alucinaciones. O eso creía. Veía mi reflejo moviéndose por su cuenta, tocando el vidrio desde dentro. Vi a pacientes rompiendo espejos de sus habitaciones. Uno se arrancó los ojos diciendo, "Así no me encuentra". Cada noche alguien murmuraba su nombre, pero nadie sabía cuál era. Al tercer día, mi reflejo ya no se movía. Solo me observaba, quieto, esperando. Con ayuda de una médica de confianza, la doctora Villalta, comenzamos a investigar. Encontramos un archivo oculto en un compartimento tras la biblioteca del hospital. Era un expediente amarillento y mohoso, con fotografías de un hombre sin nombre. En cada foto salía de espaldas, parado frente a un espejo distinto. Lo llamaban Paciente 073 Espejo Negro. Según el informe, era un paciente que jamás hablaba. Solo escribía fechas y horas. Decía que podía entrar a los demás si lograban mirarlo directo a los ojos. Que él no tenía cuerpo, solo reflejo. Fue encerrado en 1952 y declarado oficialmente muerto luego de que 3 enfermeros se suicidaran el mismo día. Uno de ellos dejó una nota que decía: "Ahora él me mira desde mi propio rostro". A los pocos días del cierre del pabellón E, todos los espejos fueron cubiertos o destruidos, pero uno quedó sin romper, el original, el que yo vi, el que ahora está en mi habitación. He escrito esto como advertencia, aunque sé que nadie lo creerá. Me fui del hospital, pero él me siguió, porque ya no está en el pabellón, está en mí. Lo veo en cada superficie brillante, en el vidrio del microondas, en el reflejo del agua, incluso en los ojos de la gente. Hoy me grabé con el celular mientras dormía. A las 3:33 de la mañana, me levanté, me caminé hasta el espejo del pasillo y estuve allí por casi 20 minutos, sonriendo. Yo no recuerdo haberme levantado. Mi novia dice que mis gestos han cambiado, que a veces mis ojos parecen vacíos, que susurra mi nombre mientras duerme, pero no con mi voz. Ahora, escribo esto sabiendo que ya es tarde, porque cuando cierro los ojos, veo el pabellón E, y cuando los abro, él me está mirando, desde adentro, desde siempre. Todo comenzó con un enlace extraño compartido en un servidor privado de Discord dedicado a teorías conspirativas y casos clasificados. El canal se llamaba número Archivo CEP 072. Alguien con el usuario 0x5e73 había publicado un mensaje sin texto, solo un enlace. Por costumbre, y por una mezcla de aburrimiento y adicción al misterio, decidí entrar. El video tardó más de lo normal en cargarse. Cuando lo hizo, comenzó con una pantalla negra y un pitido grave constante. En pantalla se leía: Proyecto se leía borroso. Clasificación hostil. Experimento 073. Acceso restringido.
La pantalla cortó y mostró una sala de laboratorio subterráneo. Se veía antigua, abandonada, húmeda. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que no parecían óxido. En el centro había una cápsula de observación cilíndrica hecha de vidrio grueso y acero reforzado, como una especie de ataúd vertical sellado. Dentro, algo se movía. No era humano, no tenía ojos, ni rostro reconocible, solo piel cenicienta estirada sobre huesos finos y extremidades desproporcionadas. Parecía quieto, pero cada ciertos segundos su cuerpo se agitaba en pequeños espasmos como si intentara recordar cómo moverse. La cámara hacía zoom, pero la imagen se corrompía con estática cada vez que el ser se acercaba al cristal. Una voz metálica interrumpió. Registro 073. Sujeto: el réplica. Estado: semi-inactivo. Fase de contención: nivel rojo. La voz luego fue reemplazada por otra grabación, esta vez de tono más humano, como la de un científico en pánico. Si alguien está viendo esto, corten la energía, no interactúen, no escuchen si habla, no repitan lo que dice, no respondan. Está usando el lenguaje para entrar. Ahí fue cuando mi pantalla se apagó. Totalmente. Pensé que era un fallo, pero entonces el ventilador de mi PC empezó a girar como si estuviera a máximo rendimiento, aunque no había nada abierto. Apagué el equipo a la fuerza. Cuando volvió a prenderse, el archivo del video seguía ahí, grabado en mi escritorio. Se llamaba 073 subrayado no lo dejes entrar.mkb. Como idiota, lo abrí de nuevo. Esta vez sin pensarlo. El video ya no era el mismo. Comenzaba con un zoom directo al rostro del ser, que ahora estaba más cerca del cristal. La piel en su rostro se estaba abriendo, formando algo parecido a una boca, aunque no tenía labios. No hablaba con palabras, hablaba con voces. Muchas. Superpuestas. Voces humanas, familiares, repetidas, con acentos diferentes, como si tomara fragmentos de recuerdos reales para comunicarse. De fondo, los científicos gritaban. La cámara estaba fija, pero podía escucharse a alguien golpeando teclados, pidiendo códigos de cierre, rogando. El ser murmuró algo que me congeló. No soy del mundo, no soy de los mundos. Yo soy lo que sobra. Déjame en tus oídos, hablaré como los tuyos. Luego comenzó a repetir mi nombre. Eso me perturbó. No había forma de que supiera mi nombre. No estaba usando el texto del archivo, no podía. Pero lo decía una y otra vez, entre esas voces distorsionadas. El video cambió de escena. Era una sala distinta, de vigilancia. El sujeto estaba en otra cámara de contención, pero esta vez con símbolos pintados en el suelo. Círculos, letras antiguas, símbolos que no eran de ningún idioma que yo reconociera. Uno de los científicos comenzó a gritar. Está usando el patrón de disonancia, lo está memetizando, cállenlo. Pero ya era tarde. Una de las cámaras mostró cómo una de las investigadoras, sentada sola en otra sala, comenzaba a repetir en voz baja lo que decía el ser. Su boca se abría más de lo normal, sangrando. Parecía completamente ausente. De fondo, una alarma sonaba. Brecha de contención, nivel Omega, todos los accesos sellados. Recen, si pueden. Esa noche no pude dormir. Apagué el computador, desconecté el Wi-Fi, incluso tiré el archivo a una USB que quemé con fuego en mi patio. Aún así, al ir al baño a eso de las 3:17 de la mañana, noté algo en la pared del pasillo. Un símbolo, uno que había visto en la sala de contención. Era como una espiral que se doblaba en sí misma,
con líneas que parecían extenderse fuera de la pared. Pensé que era una broma. Tal vez alguien me lo hizo, pero vivo solo, y no había forma de que nadie entrara sin activar la alarma de mi puerta. Fui al espejo. Tenía marcas en la frente. No eran cortaduras. Eran cicatrices como hechas por fuego, con el mismo patrón que vi en el suelo del video. Esa noche soñé con él. No el ser, sino las voces. Me hablaban, en un idioma que no conocía pero que podía entender. Me prometían que si lo liberaba, me mostraría lo que hay entre los latidos del mundo. Me dijo que cada pensamiento que olvido, cada sombra que desaparece cuando parpadeo, es él. Que ya está en todo lugar donde no miramos. Me desperté a las 3:33 de la mañana con la voz de mi madre muerta sonando en mis oídos. Me decía: silencio, no lo pienses. Si lo piensas, lo dejas entrar. Pasaron solo 2 días desde que vi el video, pero en mi cabeza ya eran semanas. No podía confiar en el tiempo. Me despertaba y oscurecía al instante. El sol no seguía el mismo patrón. Me hablaba. Comenzaron las fisuras. Así las llamo porque es la única palabra que puedo darle. Grietas en el aire, justo al lado de los objetos, como si la realidad estuviera rota en ciertos lugares. Si te asomabas por esas grietas, no veías paredes ni oscuridad, veías otras cosas. Ojos, lenguas. Gente llorando en silencio. Gente que se parecía a mí. Una de esas noches, en el reflejo de la televisión apagada, me vi sentado, pero con la piel negra, lisa, los ojos hundidos y la cabeza moviéndose en espasmos. Me sonrió. Era yo, pero después de que él entrara por completo. El teléfono sonó a las 4:06 de la mañana. Era una voz robótica que dijo: última advertencia. Sujeto 073 ha superado los límites de contención. Está disperso. Cada escucha es una invitación. Tú eres ahora vector. Colgaron. Me oriné encima. Fui al computador por instinto. Lo encendí. Ya no tenía sistema operativo. Solo una carpeta. rec073.log. Dentro, cientos de archivos de audio con nombres como Tu voz 1.mp3, Risa de mamá WAV, Yo dentro OG. Uno de ellos se reproducía solo, sin que yo lo abriera. Era mi voz, llorando, pidiendo ayuda. Pero yo jamás grabé eso. Ese día no salí. No porque no quisiera, sino porque no podía encontrar la puerta. Literalmente. En su lugar, había una superficie lisa, blanca, como de carne helada. Golpeé, grité, rasgué con cuchillos, pero solo salía una especie de sangre espesa y negra que desaparecía segundos después. Entonces me di cuenta. Estaba siendo contenido, como el experimento. No solo veía el video, ahora era parte del experimento. La voz volvió, pero esta vez desde mi propia boca, sin que yo la moviera. Tú eras el medio, no el observador. Todo aquel que ve, graba. Todo aquel que graba, replica. Tú replicaste. Tú eres 073. Comencé a recordar cosas que no eran mías. Imágenes de una instalación subterránea. De cirugías horribles. De un niño sin rostro que gritaba con la boca abierta hasta romperse el cuello. De científicos que arrancaban sus ojos para no ver más. Y entonces me di cuenta. Todo lo que había visto no era un error. Era un protocolo. El video estaba diseñado para propagarse.
para insertar una idea, como un virus memético. No lo querían destruir. Querían observar cómo contaminaba a una mente normal. Yo era su muestra de campo. Y lo peor, ahora tú también lo eres. Estoy escribiendo esto porque no tengo nada más que hacer. La casa ya no es casa. No hay paredes. Solo pasillos infinitos con pantallas mostrando diferentes versiones del experimento. En una, el sujeto es una mujer. En otra, un feto flotando en un líquido negro. En otra, un coro de niños cantando una canción que termina en un grito masivo. En el centro de todos los pasillos está él. Ya no puedo describirlo. No porque no quiera, sino porque si lo pienso mucho, si lo describo demasiado, entra. Usa las palabras como puertas. Por eso el científico en el video decía, no respondas. Porque las palabras son llaves. A veces me despierto en mi cuarto. A veces me despierto en otro cuerpo. No sé si alguna vez escapé. No sé si esto es una simulación, una alucinación o un fragmento corrupto de mi conciencia dentro de una base de datos infernal. Pero te juro por todo lo que me queda que si estás leyendo esto, ya viste algo que no debías. Si te llaman desde un número desconocido a las 3:33 de la mañana, no respondas. Si escuchas voces que repiten tu nombre mientras estás solo, no respondas. Si encuentras símbolos en las paredes, no los memorices. Y si ves un archivo llamado 073, no lo dejes entrar. .mkb. No lo abras o hazlo, porque eso es lo que él quiere. Y ya está dentro. Nunca fui un niño muy curioso. Me gustaba pasar el tiempo solo, armar cosas con piezas de madera o mirar películas viejas mientras mi abuelo dormía la siesta. Pero todo cambió la tarde en que mamá me pidió que subiera al ático a buscar unas decoraciones navideñas. Esa fue la primera vez que vi el baúl. Era grande, de madera oscura, con unas hebillas de hierro oxidado. No tenía candado, pero me dio la sensación de que debía dejarlo cerrado. Sin embargo, algo en mí no pudo evitarlo. Cuando levanté la tapa, el olor me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era polvo ni humedad, era otra cosa, como tierra húmeda mezclada con sangre seca. Adentro había documentos viejos, fotografías en blanco y negro y un cuaderno de tapas de cuero, gastadas por el tiempo. Lo abrí. En la primera página, con una letra firme y apretada, decía: Memorias de Franz Barlodürer, Frente Oriental, 1942. Mi abuelo se llamaba Franz, pero jamás nos habló de la guerra. Siempre que preguntábamos, se limitaba a decir: eso no es para niños. Bajé corriendo con el cuaderno entre las manos. Esa noche, mientras mi abuelo dormía en su sillón, lo abrí por la segunda página. La tinta era rojiza y estaba escrita a mano. Había algo en la forma en que estaban redactadas las palabras. No parecía solo una historia, era una advertencia. Día 17 de diciembre, 1942. Somewhere in Polonia. Hoy perdimos a Jürgen. Se lo llevó algo en el bosque. No era ruso. No era humano. Nadie quiere admitirlo, pero todos lo vimos. Oímos los gritos. La radio dejó de funcionar justo antes. El sargento dice que fue un oso. Mentira. Eso no era un oso. Nadie puede gritar así. Nadie.
Dios, no puedo dormir. Siento que nos está mirando. Había muchas entradas como esa, descripciones borrosas de ataques en la noche, compañeros desaparecidos y un sentimiento de paranoia que crecía con cada página. Pero en medio de eso había algo más. Un nombre. Das Flüstern. El susurro. Lo nombraba una y otra vez. Al principio pensé que era una forma poética de hablar del miedo, pero número. Lo describía como si fuera real. Das Flüstern camina entre los árboles cuando el frío cala más hondo. Habla en un idioma que se mete por las orejas y raspa el cráneo por dentro. No lo ves, pero sabes que está, porque lo oyes reír. Cerré el cuaderno. Mi cuerpo temblaba. No entendía si era parte de una broma o si de verdad mi abuelo había vivido algo imposible. A la mañana siguiente lo enfrenté. Abuelo, ¿qué es Das Flüstern? Su rostro, normalmente calmado, se tensó como una cuerda a punto de romperse. ¿Dónde leíste eso? En tu cuaderno, el del baúl. No dijo nada, solo se puso de pie, caminó hasta el fuego de la chimenea y me miró con ojos húmedos. Prometí no hablar de eso nunca más, pero si lo encontraste, tal vez sea ahora. Nos sentamos esa tarde, solo él y yo, mientras afuera comenzaba a llover. Su voz sonaba diferente, como si cada palabra doliera al salir. En 1942, nos enviaron a un sector congelado de Polonia. Nos dijeron que era un campamento de vigilancia, 47B, pero era una trampa. Estaba maldito desde antes que llegáramos. Me contó que desde el primer día, los radios fallaban, los relojes se detenían exactamente a las 3:33 de la mañana y algunos soldados hablaban dormidos, en idiomas que no conocían. Uno de ellos, Müller, se arrancó la lengua con los dientes. Decía que si no lo hacía, seguiría oyendo los cantos. Una noche, un grupo de patrulla encontró una cabaña entre los árboles. No aparecía en ningún mapa. Tenía símbolos tallados en las paredes, y dentro, solo una mesa con una vela derretida y una figura extraña en el suelo. Un círculo hecho de huesos de animales y manos humanas, entrelazadas. Uno de los chicos, Hans, no salió de allí. Se quedó quieto, mirando el círculo. Dijo que sentía calor. En medio de ese invierno maldito, calor. Mi abuelo se detuvo. Su mano temblaba y apretó el puño. Desde esa noche, empezamos a perder el control. Al principio solo eran susurros, dijo mi abuelo, como si alguien hablara bajo el agua. Pero al pasar los días, se hicieron más claros, más íntimos. Muchos soldados empezaron a actuar raro. Algunos hablaban con personas que no estaban allí. Uno, el cabo Richter, cavaba en el hielo con las uñas hasta que le sangraban los dedos. Decía que tenía que desenterrar la puerta. Nadie entendía qué quería decir. Una madrugada, el teniente Baumgart se pegó un tiro frente a todos. Dejó una nota con una sola palabra escrita una y otra vez. Flüstern. Mi abuelo me dijo que llegó un punto en que ya no sabían si estaban despiertos o soñando. El frío no se sentía, el hambre se había ido, como si sus cuerpos estuvieran siendo apagados poco a poco. Pero lo más perturbador era la risa. Esa risa lejana, chillona, de algo que no era humano. Un día, el sargento decidió prender fuego a la cabaña del bosque. Fue el peor error. Esa noche, el campamento fue atacado, no por soldados, no por animales, por eso. No tiene forma, no como tú o como yo. Se arrastra, cambia. A veces es solo una sombra, otras veces tiene tus ojos, tu voz. Es un eco, un parásito. Se mete en lo que amas, lo pudre, lo usa. Muchos murieron esa noche,
y otros desaparecieron para siempre. Al amanecer, solo quedaban 6. Entre ellos, Franz. El resto de su unidad intentó escapar. Caminaron por días entre la nieve, pero el paisaje no cambiaba. El bosque parecía eterno. No importaba qué dirección tomaran, siempre terminaban frente a la misma roca partida, como si el tiempo se doblara en bucle. Una noche, encontraron un refugio abandonado. Había señales de que había sido usado hacía poco, mantas tibias, comida caliente en una olla, y alguien había escrito en el vidrio empañado de una ventana: "No le hablen". Franz no entendía. Pensó que se refería a un enemigo. Pero esa noche, mientras todos dormían, uno de los soldados comenzó a hablar solo. Luego, se puso de pie y se cortó la cara con un trozo de vidrio. Me dijo que solo así me dejaría libre, balbuceaba entre sollozos. Uno por uno, empezaron a perder la razón. Franz se encerró en un armario con el cuaderno y un cuchillo, temblando. Oía pasos fuera. Alguien tocaba la madera con los nudillos. Toc, toc, toc. Pero no abría. Solo tocaba. Y decía su nombre. Franz, Franz, ¿no vas a dejarme entrar? Tengo frío. Esa voz era la de su madre, muerta hacía años. Mi abuelo cerró los ojos al contar eso, y lo dijo sin dudar. En ese refugio, me maté. ¿Qué? Me enterré el cuchillo en el pecho. Morí por unos minutos. Pero eso me salvó. Quedé paralizado. No sabía si lo decía en sentido figurado o literal, pero entonces se levantó la camisa, y ahí estaba, una cicatriz profunda, justo sobre el corazón. Desperté 3 días después, solo, rodeado de cuerpos congelados. No sé cómo volví al puesto principal, ni cómo llegué a casa. Pero algo volvió conmigo. Mi abuelo me contó que cuando regresó a Alemania, lo enviaron a un hospital psiquiátrico. Le diagnosticaron trastorno de estrés severo, pero nadie le creyó la historia. El cuaderno fue confiscado. Años después, logró recuperarlo. Prometí nunca hablar de esto, pero cuando encontraste el cuaderno, supe que no había escapado, solo se había escondido. Esa noche, cuando me fui a dormir, puse el cuaderno bajo llave, pero a las 3:33 de la mañana, desperté con frío. Al mirar la ventana, había algo escrito con el vaho del cristal. Hola, Franz. Yo no me llamo Franz, me llamo Emil. Pero nadie, excepto mi abuelo, conocía ese nombre. Después de aquella noche, algo cambió en mi casa. Al principio eran cosas pequeñas, objetos movidos del lugar, luces que parpadeaban sin razón, susurros leves por la noche. Pero pronto empezó a sentirse más vivo, como si la casa respirara. Una madrugada, bajé a la cocina y encontré el cuaderno sobre la mesa, abierto en una página que no recordaba haber leído. El texto era ilegible, garabatos como si alguien lo hubiera escrito con desesperación. Solo se repetía una frase en alemán. Ist wach. Está despierto. No le conté a mi abuelo. Empezaba a notar que su salud se deterioraba. A veces hablaba dormido, otras se quedaba mirando la pared durante horas, como si esperara algo. Lo más aterrador fue un día en que me dijo: «¿Ya sabe que estás aquí? ¿Ya sabe que eres mío?». Esa misma noche me despertó el sonido de una silla arrastrándose. Bajé al comedor y encontré a mi abuelo sentado, mirando al rincón oscuro de la habitación. Le hablaba a alguien o a algo. «No puedes llevártelo».
Él no vio, él no firmó. Me acerqué lentamente. Cuando le toqué el hombro se dio vuelta, pero no tenía ojos. Eran dos cavidades oscuras y una sonrisa que no era suya. Parpadeé y estaba solo en la habitación. A los días, mi abuelo me confesó que había hecho un pacto, que durante la guerra, en el refugio, eso les ofreció sobrevivir, a cambio de un nombre, un alma. No lo entendió del todo en ese momento, pero aceptó. Di tu nombre, el mío, me dijo. Pensé que si yo moría, lo arrastraría conmigo, pero el cuchillo no fue suficiente. Me dejó vivir como castigo. El cuaderno era el contrato. Cada nombre escrito en sus páginas era una ofrenda, un peaje. Y ahora había nombres nuevos, nombres que yo no había escrito. Entre ellos estaba el mío y el de mi madre. Fui a su casa de inmediato. Al llegar, el ambiente era espeso, como si el aire temblara. La encontré llorando en la sala, con los ojos clavados en la televisión apagada. Le pregunté qué pasaba. Él me dijo que tú ya no eras tú, me susurró, que Franz te había devorado. Mi madre no era religiosa, no creía en nada de eso, pero la vi descomponerse, enloquecer. Esa noche se quitó la vida, y en la pared, con su propia sangre, escribió: Él está en ti. Mi abuelo desapareció al día siguiente. Su habitación estaba intacta, pero en su cama, en lugar de su cuerpo, había una foto, la misma del escuadrón alemán en el invierno del 43, pero con un detalle distinto. El rostro de Franz estaba ennegrecido, quemado, y alguien más aparecía en el fondo. Un hombre alto, delgado, con una chaqueta rota y el rostro cubierto por una tela blanca manchada. Sus ojos eran dos huecos negros, como tizones apagados. Esa figura no estaba en la foto original. Desde entonces, empecé a soñar con el refugio. A veces despierto gritando su nombre. A veces no me despierto del todo. Y el cuaderno ya no está, o eso creía. Pero cada vez que me miro en el espejo, hay algo escrito en el vapor del baño. Emil no existe. Franz abrió la puerta. Volví a la casa de mi abuelo con una sola intención: quemarla. Pero cuando llegué, algo me hizo detenerme. El cuaderno estaba sobre la cama, abierto en la última página. Abajo de la cama había una pequeña caja de madera que nunca había visto antes, tallada a mano. La abrí. Adentro había varios objetos: un crucifijo ennegrecido, una bala oxidada, una carta escrita en alemán antiguo y una foto. La foto mostraba al escuadrón de mi abuelo, esta vez muertos, desmembrados, sus cuerpos congelados entre la nieve. Al centro, en pie, estaba el hombre del rostro cubierto con la tela blanca. Tenía la mano sobre el hombro de Franz. La carta traducida decía: Franz no murió, cambió de forma. Lo alimentamos con nuestros pecados. Y cuando quiso más, fuimos nosotros, el festín. El cuaderno tembló. Literalmente. Lo tiré al suelo y se abrió solo en una página sin letras, solo con una impresión de manos marcadas en hollín, como si hubieran tratado de salir. Y escuché la voz de mi abuelo, pero no venía de la casa, venía de dentro de mí. No es un recuerdo, es una semilla, y tú ya tienes raíces. Esa noche me dormí en el suelo, en la casa, con el cuaderno cerrado entre mis brazos, y desperté en otro lugar. La piedra húmeda, el eco del goteo, las paredes metálicas. Estaba en el búnker, pero no era un sueño. El aire olía a carne cruda,
En el suelo había nombres grabados con uñas, nombres que no eran alemanes, nombres que no eran de esa época. Vi a un niño en la esquina, temblando, con los ojos blancos, tarareando una canción. Me miró y dijo: Él te recuerda, porque tú fuiste él. Y del fondo del búnker, entre la niebla, escuché los pasos. No eran humanos, no caminaban, rastrillaban, como una criatura arrastrando su cuerpo. Entonces lo vi, por primera vez con claridad. Franz, o lo que quedaba de él. Su piel era un lienzo de cicatrices y símbolos que nunca pude entender. Tenía bocas donde debían ir sus ojos, brazos atrofiados que se abrían como raíces, y su voz era la mía. No hay guerra, solo hambre, y tú me escribiste. Y desperté bañado en sudor, pero en mi mano tenía tierra húmeda, y el cuaderno estaba abierto frente a mí, con una nueva entrada escrita con mi letra. Hoy lo vi, y fui él. Me alejé de todo. Dejé mi casa, destruí el cuaderno. Al menos lo intenté, pero quemarlo solo lo dejó más oscuro. Días después, alguien tocó mi puerta. Era un niño, con un uniforme escolar. En las manos, llevaba el cuaderno. Esto es tuyo, dijo. El viejo me dijo que te lo entregara, el de los ojos vacíos. Intenté explicarlo a la policía, a un sacerdote, a un psiquiatra. Nadie me creyó, nadie quiso tocar el cuaderno. Una noche, ya sin esperanza, volví a la casa del abuelo. Me senté frente a la chimenea y empecé a grabar todo lo que estoy contando ahora, para que si alguien encuentra esto, sepa que no fue una historia, fue un testamento. Hay algo más allá del dolor, más allá de la guerra, un lugar donde los pecados no se olvidan, se siembran. Y Franz fue el primer brote. Escucho sus pasos ahora, no en sueños, en el techo, en las paredes, en mí. Quizás el cuaderno no se escribe con tinta, sino con memoria, y cuando recuerdas, lo alimentas. Cierro esta historia con una sola frase escrita esta mañana en el espejo de mi baño. Tú eres Emil, tú eres Franz, tú eres la puerta.